de los facilitadores para la evacuación del salón. Para cuidarnos y por amor a los hermanos, evita reuniones y aglomeraciones al final de la celebración. Algunas recomendaciones finales. Para un comportamiento seguro, usa correcta y permanentemente los elementos de protección personal. Acata las instrucciones dentro y fuera de las instalaciones del Redil Estadio. Saluda usando la lengua de señas y evita todo contacto físico. Por ahora no es posible saludarnos de mano, ni con abrazos, ni con besos. Si presentas restricciones en tu salud, quédate en casa. Evita asistir a las reuniones si en los últimos 15 días has presentado tos, fiebre, pérdida del olfato o del gusto, dolores musculares, fatiga o síntomas de gripa. En el Redil del Estadio vivimos el Evangelio de la Gracia con gratitud, gozo y generosidad para la gloria de Dios. Síguenos en nuestras redes sociales para estar al tanto de todas las novedades en este proceso de regreso a el Redil del Estadio. Vamos, iglesia, ponte de pie en esta mañana. Vamos a adorar a nuestro Dios. Incomparable, inagotable es tu amor y me rodea. Tú me abrazaste, me sonreíste, Señor, en mi pecado. Tu amor me alimenta, tu amor me sustenta. Celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor. Inmensurable, inagotable es tu amor y nunca cambia. Estás conmigo y no me puedo escapar, aunque lo intenté. Tu amor es eterno, tu amor es perfecto. Celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor. Sí, Señor, celebramos en esta mañana tu amor y misericordia, Señor, porque hasta aquí nos has ayudado, Jesús. Celebraré tu amor y tu misericordia, oh Dios. Oh, celebraré tu amor y tu misericordia, oh Dios. Oh, celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré
Muy buenos días para todos. ¿Cómo nos encontramos hoy? Bien. Bueno, estamos adaptándonos y acostumbrándonos a esta dinámica de poder vernos, ¿cierto? De no estar tan cerca, pero de tener este privilegio de poder estar como familia en la fe, como hijos del Señor juntos, reunidos esta mañana para hacer lo que decía esta canción que acabamos de entonar, celebrar el amor de nuestro Señor. Así que, bueno, ¿qué tal si miras a la persona que tienes atrás o a tu lado? Dale un saludo. Mira, acá tenemos hermanos sordos también y Eliana nos ha enseñado cómo es el saludo de los sordos, que es como así, ¿cierto? Este es el saludo para ellos. Entonces podemos saludarles y aprender para comunicarnos mejor con ellos y también aprovechar en este tiempo de distanciamiento estas maneras de saludarnos. Bueno, también damos saludos a todos aquellos que se conectan en este momento en vivo a través de la transmisión. Que el Señor les bendiga allí donde se encuentran y gracias por unirse a este servicio dominical de esta hora. Quiero invitarlos a que por favor abran sus Biblias en el Salmo 77, que es el salmo que va a dirigir nuestra adoración en esta mañana. Y especialmente quiero leer en este momento el versículo 13 al versículo 15. Salmo 77 del versículo 13 al versículo 15. Dice la palabra del Señor: Santos, oh Dios, son tus caminos. ¿Qué Dios hay tan excelso como nuestro Dios? Tú eres el Dios que realiza maravillas, el que despliega su poder entre los pueblos. Con tu brazo poderoso redimiste a tu pueblo, a los descendientes de Jacob y de José. Nuestro amado Señor, en esta mañana nos hemos reunido este remanente de tu pueblo para celebrar tu amor, para celebrar tu grandeza y tu poder, para unirnos en esta mañana y declarar, como lo hizo el salmista, ¿qué Dios hay tan excelso como nuestro Dios? Tú eres el único digno de recibir toda alabanza y toda adoración, Señor. Venimos en esta mañana a rendirnos delante de ti y decir que tú eres el centro, Señor, que tú eres lo más importante en nuestra vida, que queremos adorarte y exaltarte porque nuestras vidas se deben a ti, aquel que hace maravillas, aquel que despliega tu poder entre los pueblos. Grande eres tú, Señor, y esta mañana declaramos que tus maravillas son tan llenas de amor y misericordia, especialmente cuando miramos hacia la cruz y vemos cómo tú nos has traído libertad, cómo has venido a romper y soltarnos de las cadenas en las que nosotros nos encontrábamos. Por eso te alabamos y te bendecimos, Señor, y te pedimos que tú ministres nuestras vidas y que bendigas este tiempo y este servicio de adoración y de predicación de la palabra. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Vamos con nuestras palmas. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad. Esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad.
hecho mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Oh, hay libertad. Hay libertad. Te adoramos, Señor. Vengo a ti, Señor, cámbiame, renuévame por la gracia que encontré en ti. Ahora sé que las debilidades que hay en mí desvanecerán. Poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, rodéame. Tómame cerca, quiero estar. Y al esperar nuevas fuerzas, yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Yo te quiero ver cara a cara, oh Señor, y conocer así más de ti en mí, en mí. Prepárame, Señor, para hacer tu voluntad, viviendo cada día por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, rodéame. Sí, Señor. Tómame
se habrá agotado su gran amor eterno y sus promesas por todas las generaciones. Se habrá olvidado Dios de sus bondades y en su enojo ya no quiere tenernos compasión. Esta palabra del salmista la relata porque al principio del versículo 1 y versículo 2 dice que a él, el salmista eleva a Dios una oración muy suplicante. Y él dice: cuando estoy angustiado, recurro al Señor. Pero él también, a través de esa angustia, él siente que, él piensa pues, que Dios se está olvidando de él, porque dice el versículo 8: se habrá agotado su gran amor eterno, o sea, hablándole el salmista a Dios, y sus promesas por todas las generaciones. Se habrá olvidado Dios de sus bondades y en su enojo ya no quiere tenernos compasión. Pero él no se queda ahí solamente, él recuerda también más adelante en el versículo 12, se recuerda a sí mismo y dice: tú eres el Dios que realiza maravillas, el que despliega su poder entre los pueblos. Con tu brazo poderoso redimiste a tu pueblo y a los descendientes de Jacob y a José. Señor, en esta mañana venimos delante de ti, dándote gracias, Señor, por este tiempo. Y también, Señor, hemos de confesar que muchas veces cuando pecamos, cuando pasamos por situaciones angustiantes, hemos de pensar así como el salmista, Señor. Creemos que te has olvidado de nosotros. Aun cuando pecamos, Señor, pensamos, Señor, que tú no estás con nosotros, Señor, y te pedimos perdón, Señor. Ponemos esta confesión delante de ti y ayúdanos a recordar, así también como el salmista, Señor, que no solamente pasó por su mente el hecho de que tú te hayas olvidado de él, Señor, sino que tú también lo amas como lo dice tu palabra, Señor. Tú eres el Dios que realiza maravillas, el que despliega su poder entre los pueblos, Señor. Y ayúdanos, Señor, a recordar que en medio de la angustia, que en medio de la prueba, Señor, que en medio de la dificultad, de la enfermedad, de lo que estamos viviendo cada día, Señor, tú despliegas tu poder sobre tu pueblo. Tú despliegas tu poder sobre tus hijos, Señor, y nos levantas. Y aquí estamos delante de ti, Señor, para adorarte. Y ayúdanos a recordar siempre eso, Señor. En el nombre de Jesús. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, Señor. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré.
abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí está, Señor. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Él es milagroso. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres. Solo tú eres mi Señor, así. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú, Así eres tú. así eres tú, Así eres tú. así eres tú, Así eres tú. así eres tú. Así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás Levanta tu voz y sobrando. cántalo ahí. Vamos, Siempre iglesia. estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre Él es milagroso. siempre estás sobrando. Milagroso, abres caminos, cumples sí, promesas, Señor. luz en tinieblas, Así eres tú, mi Señor. Dios, así eres No hay tú. otro como tú, no hay nadie que se iguale a ti, Señor. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, nuestro gran Dios, hacedor de maravillas y de milagros. Gracias por darnos este privilegio, Señor, de adorar y exaltar juntos tu nombre en esta mañana, Padre. Cristo Jesús. Amén, Señor. ¿Puede tomar asiento, por favor? ¿No le parece un privilegio poder reunirnos para alabar el nombre del Señor? Este es un gozo, ¿verdad? Y una alegría inmensa en nuestros corazones de que estamos cantando y ahí al lado de nuestros hermanos juntos proclamando las verdades del Señor en esta mañana. Bueno, una de las maneras en que nosotros alabamos al Señor y glorificamos su nombre, además de la alabanza y la adoración, es también con nuestras ofrendas y con nuestros diezmos. Estamos muy agradecidos con el Señor por su fidelidad en este tiempo, agradecidos porque a pesar de todo lo que ha pasado en estos últimos meses, hemos podido apreciar su bondad y también ver cómo la iglesia se ha movilizado en expresar amor hacia los hermanos, hacia la familia de la fe. Y bueno, eso lo hemos visto de muchas maneras y nos alegra de verdad que hasta el día de hoy todavía podemos seguir
llevando ayudas y bendiciendo a muchas familias que todavía están atravesando momentos difíciles. Así que cuando nosotros damos para la obra del Señor, estamos glorificando su nombre. En este tiempo de pandemia aprendimos muchos a dar nuestros diezmos y ofrendas de manera virtual. Ustedes ven en este momentico en las pantallas el número de nuestra cuenta de la iglesia, y este es un momento en el que podemos ofrendar y diezmar. Si tú tienes en tu celular esta aplicación que facilita muchísimo y que bueno, todos nos hemos visto de alguna manera forzados a ir aprendiendo estas nuevas dinámicas, pues queremos invitarte a que lo sigas haciendo a través de esta forma. Pero si quizá no tienes la posibilidad o no cuentas con esta aplicación en tu celular, bueno, ustedes encontraron en sus sillas al ingresar unos sobrecitos que usamos en la iglesia para diezmos y ofrendas. Allí pueden colocar las ofrendas, y no en este momento, pero al finalizar la reunión, en la parte de atrás, saliendo a mano derecha, hay una mesita y allí podemos dejar nuestras ofrendas y diezmos. O si quieres, también puedes llevar el sobre para tu casa, y bueno, la próxima semana al ingresar o al salir podemos depositar esto allí. Bueno, muy bien. Algunos anuncios rápidamente para que podamos estar informados. Lo primero es que recuerden ustedes que para participar de la presencialidad todos los fines de semana en estas 4 reuniones que tenemos, es necesario inscribirse cada semana. Ustedes que están aquí lo han hecho muy bien, pero recuerden que es importante hacerlo cada semana. Los lunes desde las 9 de la mañana ya pueden ustedes ingresar a nuestra página de la iglesia y encontrar allí el formulario que les va a permitir separar un cupo para poder participar el fin de semana. También recuerden nuestro NotiRedil. Allí estamos enviándolo todos los sábados en la tarde, y es la manera en que tenemos de comunicarle a toda la iglesia de las actividades y programación que estamos llevando adelante. Así que si tú lo recibes cada sábado a través de los chats, te invitamos a que lo aprecies, a que lo mires con detenimiento, y si no lo estás recibiendo, por favor, déjanos saber para que podamos enviártelo sumándote a estos grupos de chat donde enviamos toda la información y anuncios de parte de nuestra congregación. Un último anuncio. El jueves pasado comenzamos la lectura de la Biblia ya en el Nuevo Testamento, y queremos animarles a que continuemos leyendo la Biblia en un año. Ha sido fascinante y de verdad que ha sido de mucha alegría ver cómo la iglesia se ha unido en este propósito, y ya a estas alturas pues hemos avanzado muchísimo. Así que si por alguna razón no lo has podido hacer por diferentes situaciones, te queremos invitar a que lo hagas y te sumes también a que leamos juntos el Nuevo Testamento que ya iniciamos. Bueno, quiero hacer esta pregunta que nos conecta un poco con la predicación en un momento, y que nos hace reflexionar un poco, también pensando en lo que estábamos cantando hace un momento en la última canción, de que Dios obra, ¿verdad?, de muchas maneras. Esta es la pregunta, y piensa unos segunditos en esto. ¿En cuál área de tu vida en el último tiempo has visto obrar providencial y milagrosamente al Señor? ¿En cuál área en el último tiempo de tu vida has visto obrar al Señor de manera providencial y milagrosa? Piensa unos segunditos, por favor, en esa pregunta, porque yo sé que se comienzan a venir imágenes a nuestra mente, situaciones a nuestra mente, así que por favor, piensa un momento en eso. Bueno, yo sé que ya todos han pensado en alguna área, ¿verdad?, que el Señor ha obrado en estos días. ¿Qué tal si hacemos una dinámica pequeña y con la persona que tienes al lado o atrás, dile esa área, cuéntale en qué área? No tienes que contarle toda la historia, pero solamente la área, el área en la que tú has visto obrar al Señor últimamente en tu vida. Entonces, aprovechemos la presencialidad, y aunque estamos un poco distantes, pero bueno, hagamos todo el esfuerzo. Se vale levantar la voz.
Bueno, muy bien, ya puedo compartir entonces. Miren todo lo que sale, ¿verdad? Miren todas las áreas en las que particularmente Dios ha venido obrando en cada una de nuestras vidas. Entonces, ¿qué tal si oramos en este momento y damos gracias al Señor? Glorificamos su nombre por lo que Él hace en medio de nosotros. En el Salmo 77, miren lo que dice el versículo 11, como nos decía Alejandro hace un momento, ese salmo de lamento que estaba el salmista elevando al Señor, pero en el versículo 11, después de un poco de su queja, él se encuentra con esta realidad y dice: prefiero recordar las hazañas del Señor, traer a la memoria sus milagros de antaño, meditaré en todas tus proezas, evocaré tus obras poderosas. Qué recurso tan lindo que el Señor nos ha dejado para levantar nuestra fe, y es mirar hacia atrás y ver lo que Él, solamente Él ha hecho. Padre, en esta mañana nosotros como iglesia queremos venir a ti, Padre, y darte gracias por las muchas maneras en que tú nos has permitido ver tu obrar en nuestras vidas, y aún por las que quizá no hemos sido conscientes. De tantas maneras tú has mostrado tu providencia, tu fidelidad, tu amor a nosotros, y hoy queremos decirte gracias, Señor. Hoy queremos agradecerte porque has sido tan bueno con nosotros aún sin merecerlo. Tú nos has dejado ver tus obras de amor y tus milagros en medio de nosotros. Padre, te bendecimos a ti en esta mañana, bendecimos tu iglesia y te pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que nuestros ojos y oídos sean abiertos para ver y escuchar todo lo que tú haces, que nuestra fe sea alimentada, Señor, y podamos mirarte solamente a ti, el autor que hace grandes obras y señales en medio de nosotros. Te lo pedimos en Cristo Jesús, Señor, y también te pedimos por la palabra en este momento. Prepara nuestros corazones cuando la escritura es abierta y nos es enseñada. Ministranos, por favor, y bendice al pastor Diego que trae la palabra esta mañana. Bendícelo también a él, guíalo, Señor, y úsalo para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús oramos. Amén, Señor, y amén. Muy buenos días. Bueno, prepara tu corazón para la palabra del Señor y abre tu Biblia en Mateo capítulo 12, verso 38 al 45. Mateo 12, verso 38 al 45. Esta es la palabra del Señor. Algunos de los fariseos y de los maestros de la ley le dijeron a Jesús: Maestro, queremos ver alguna señal milagrosa de parte tuya. Jesús les contestó: Esta generación malvada y adúltera pide una señal milagrosa, pero no se le dará más señal que la del profeta Jonás, porque así como 3 días y 3 noches estuvo Jonás en el vientre de un gran pez, también 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en las entrañas de la tierra. Los habitantes de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron al escuchar la predicación de Jonás, y aquí tienen ustedes a uno más grande que Jonás. La reina del sur se levantará en el día del juicio y condenará a esta generación, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí tienen ustedes a uno más grande que Salomón. Cuando un espíritu maligno sale de una persona, va por lugares áridos, buscando descanso sin encontrarlo. Entonces dice: volveré a la casa de donde salí. Cuando llega, la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Luego va y trae a otros 7 espíritus más malvados que él, y entran a vivir allí. Así que el estado postrero de aquella persona resulta peor que el primero. Así le pasará también a esta generación malvada. Esta es la palabra del Señor. Oremos juntos. Padre, pedimos en el nombre de Jesús, como hemos leído aquí en el precioso salmo que nos ha guiado en la adoración: tú eres el Dios santo,
que realiza maravillas, el que despliega su poder entre los pueblos. Ayúdanos, Padre, a ser conscientes de lo que tú estás haciendo. Como hemos cantado, aunque no pueda ver, estás obrando, siempre estás obrando. Ayúdanos a preparar nuestros corazones para entender bien para qué sirven los milagros. De modo que nuestro corazón no se desvíe de la fe y empecemos a creer en los milagros y no en el autor de la vida, de la sustentación de la vida, de la redención y del juicio de todas las naciones. A creer en ti, nuestro Dios verdadero, y en Jesucristo a quien tú has enviado. Ayúdanos, por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la pregunta que estamos haciendo esta mañana es ¿para qué sirven los milagros? A propósito, estamos haciendo unas preguntas en las próximas semanas, pensando en que te motiven no solo a ti a responder algunas preguntas esenciales en la fe, sino también invitar a otras personas que en este tiempo Dios ha levantado con estas preguntas, porque este tiempo en que Dios ha sacudido a la humanidad también es un tiempo en que Dios sigue buscando y sigue atrayendo personas hacia Él y hacia su Hijo Jesucristo. Bueno, el tema de los milagros es un tema que en un sentido como que confunde. Mire esto. Por un lado, es claro en la Escritura que Jesús pide que creamos a sus obras. En Juan capítulo 10 dice que si no creemos a sus palabras, creamos a sus obras. Pedro, en la declaración que hace en el primer sermón cristiano, ahí en Pentecostés, dice que Jesús fue acreditado por prodigios, señales y milagros como el Hijo de Dios. En Jesús vemos una concentración de milagros en 3 años y medio, un volumen de milagros que nunca se ha visto en otro periodo así, ni en otra persona así, en toda la historia humana. Caminó sobre el agua, convirtió agua en vino, multiplicó una lonchera de un muchachito para miles de personas, sanó a los enfermos, calmó la tormenta, leía el pensamiento de personas, dijo profecías específicas, liberó de demonios. Pero por otro lado, aunque Jesús nos pide que miremos esas evidencias de que Él es el Mesías, por otro lado nosotros en nuestro afán por milagros somos muy fáciles de engañar en este tema. Miren que hasta el comercio nos engaña con cosas como el milagro de la papaya, ¿no? Un uso superfluo de la palabra milagro para decir sencillamente algo que usted todavía no entiende, y resulta que ahora esta comida maravillosa puede hacer una cantidad de cosas que no sabíamos. Pero más allá de eso, sabemos que hay falsos profetas que en Mateo capítulo 7 se acercan a Jesús: Señor, en tu nombre no hicimos muchos milagros. Y Él les dice: apártense de mí, hacedores de maldad. Es decir, hay gente que hace milagros, pero no son milagros de Dios, y que buscan engañar. En capítulo 24 de Mateo dice que los falsos cristos se presentarán así, falsos cristos que engañarán a la gente, y si fuere posible aún a los escogidos, con falsas señales, a veces con algún toque de sobrenatural, otras veces con un teatro barato de la autosugestión. Así que nuestra reacción ante los milagros debe ser estudiada y claramente pensada. En nuestro pasaje, los fariseos representan a esas personas que entienden mal los milagros. Mateo es bastante amplio en ver la reacción de los religiosos de la época de Jesús sobre los milagros y nos ayuda mucho a entender cuál reacción debemos tener. Hay 3 reacciones equivocadas de los fariseos a los milagros. La primera es negar el milagro. Ellos negaban que Jesús tuviera poder para sanar al paralítico y autoridad para perdonar los pecados. Otras veces es blasfemar. En el capítulo 12 que estamos leyendo, verso 24, le adjudican el poder de Jesús a Satanás, y ese es el famoso pecado imperdonable que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Adjudicar al poder de Dios, al Espíritu Santo, como si viniera de Satanás, en el que la persona se autocierra la posibilidad del perdón. Por eso se llama el pecado imperdonable. Pero también está eso de manipular. Capítulo 16, verso 1 dice que le dijeron a Jesús: danos una señal para probarlo, para que cayera en las manos de ellos. Y es que este asunto de los milagros a uno lo dejan bastante perplejo, especialmente cuando no se nos hacen los milagros a nosotros y sí se hacen a otras personas. En Juan capítulo 5, Jesús llega a ese pórtico, a ese estanque de Betesda, y hay cientos de enfermos y Jesús sana uno.
¿Cómo se siente usted cuando usted ha buscado un milagro, una intervención de Dios en su vida y a una persona al lado suyo le es lado, pero a usted no? Hay una historia apócrifa de Pedro, ¿no? Que un día estaba Pedro con todos los discípulos y Jesús les dijo, tomen una piedra. Y algunos discípulos tomaron una piedra de buen tamaño, pero Pedro tomó una piedrita, esas que se puede meter en el bolsillo. Y entonces Jesús más adelante les dijo que esa piedra se convierte en pan. Y claro, felices los que tenían una gran hogaza de pan, pero Pedro tenía solo un chiquitico. En un siguiente momento Jesús vuelve y les dice, tomen una piedra. Y Pedro ahí sí se echó al hombro una piedra de 3 toneladas de tamaño. Jesús sencillamente les dijo, bueno, en esta ocasión échenlas a rodar, ¿cierto? Uno quisiera tener control sobre Dios y sobre el milagro, y esos señores que engañan tan fácilmente, que con sus declaraciones y sus palabras parece que tienen toda la autoridad y que todo les funciona de maravilla, le hacen pensar a uno que es posible que uno pudiera como que controlar, pero no es así, porque la soberanía de Dios a veces dice que sí, a veces dice que no. En nuestra historia el milagro es que Jesús les dice, no voy a hacer una señal, aunque había hecho innumerables señales. Bueno, respuesta a la pregunta, ¿para qué sirven los milagros? Y creo que eso es lo que necesitamos entender especialmente en este día nosotros. ¿Para qué sirven los milagros? Y vamos a dar 3 respuestas a esta pregunta. En primer lugar, vamos a decir que los milagros sirven para que sepas que tienes una relación sobrenatural y personal con Dios. Los fariseos aquí son esas personas que están fascinados con los milagros de Jesús. Andan detrás de Jesús, quizás por curiosidad, pero notamos que también es para perseguirlo. Ahí en el verso 38, es que nos atrae de una manera extraordinaria los milagros. ¿No se dan cuenta cuando alguien cuenta de algo sobrenatural, una aparición, la solución de un problema, una sanidad? Queremos prestar atención a eso. Hay algo dentro de nosotros que nos hace buscar una y otra vez este tema de los milagros. Y una de las cosas que hacen los milagros y por los cuales Dios los hace en el mundo es porque quiebran la cosmovisión naturalista. Si ven la predicación que quedará puesta en YouTube en nuestro canal, que es más larga que esta, explica un poco el tema de las cosmovisiones, porque la cosmovisión naturalista que fue creada o propuesta en el siglo XIX es esta cosmovisión donde no hay vida después de la muerte, donde no hay nada sobrenatural, donde los milagros todos tienen una explicación. La cosmovisión naturalista nos mete en un cajón científico donde todo es explicable, donde no hay milagro. Por eso en el siglo XIX se negaban los milagros diciendo que esto eran sencillas explicaciones precientíficas de culturas y sociedades muy primitivas que no tenían otra forma de explicar esas cualidades del cerebro, de la autosugestión o lo que fuera. Pero cuando aparece un milagro que la ciencia no puede explicar, el tumor estaba ahí, en la ecografía se vio claramente el tumor y en la siguiente cita no hay tumor. Y eso quiebra esa forma de pensar de que este universo no es intervenido por su creador de maneras extraordinarias. Pero bueno, para entender un poco más el tema de milagros necesitamos hacer distinción, perdónenme que esto es un poco técnico, entre 3 aspectos que tienen que ver con la sobrenaturalidad de Dios: providencia, concurrencia y milagro. Providencia es que Dios guarda y cuida la creación para que cumpla sus propósitos. No habíamos tenido epidemias como la que tenemos ahora. Si la hubiéramos tenido hace más de 50 años, la humanidad no hubiera existido. ¿Cuántos accidentes ha vivido usted y no le pasó nada a usted? O estuvo a punto de morir y no se murió. Dios cuida de su creación. De esta esfera que flota en el espacio, Dios cuida y la preserva. Eso se llama la providencia de Dios. Es algo sobrenatural que Dios hace permanentemente para cuidarte, para cuidar a la humanidad. Si Dios no cuidara a la humanidad, ya hubiéramos sido destruidos por la cantidad de virus que podrían aparecer en cualquier momento. El otro término es concurrencia. Concurrencia es cuando aparece la vacuna para el COVID. Porque concurre el poder de Dios que da ciencia y sabiduría a los hombres y la actividad humana. Concurren 2 cosas, como cuando el tío más tacaño de la familia te paga la universidad y tú nunca habías esperado eso. Es decir, Dios usa un elemento humano para cumplir sus propósitos. Pero estrictamente milagro es cuando Dios suspende las leyes naturales. Se supone que si uno va caminando sobre el agua se debe hundir, pero Jesús caminó sobre el agua y hizo a Pedro caminar sobre el agua y no se hundió. Pues después sí se hundió.
Pero Dios suspende la ley natural por un momento. Se supone que un muerto después de 3 días de estar en la sepultura, naturalmente debe estar totalmente corrompido. Pero Dios revierte esa ley natural y lo resucita. Se supone que un pedazo de pan alcanza para un número reducido de personas, pero Jesús lo multiplica. El milagro, estrictamente hablando, es cuando Dios suspende, algunos dicen mejor, extiende las mismas leyes naturales que Él creó. Esto es muy importante porque nos dice que estamos inmersos en una creación sobrenatural y que tenemos una relación personal con un Dios sobrenatural. Ahora, esa expresión relación personal, esto es muy importante. Muchas personas usan el término relación personal solo en términos positivos. Déjeme hacerle una aclaración. Usted tiene una relación personal con Dios, aunque no sea en términos positivos. Nada hay más personal que una enemistad. Por eso usamos la expresión, no se lo tome personal. Algunas personas piensan que tener una relación personal, que hay algunos que están neutros con Dios y los otros tienen una relación personal. No, todos tenemos una relación personal con Dios porque estamos inmersos en una creación y porque ese mismo atractivo que aparece a nuestra alma de buscar lo sobrenatural es porque fuimos creados sobrenaturalmente. Y tendremos que dar cuenta sobrenaturalmente. Y moriremos y pasaremos a una eternidad sobrenatural. Por eso es George MacDonald, el que se cree fue el mentor histórico de C.S. Lewis, tenía esta frase: no le enseñes a un niño que tiene un alma, dile que es un alma que tiene un cuerpo. Nosotros somos sobrenaturales por naturaleza y tenemos una relación sobrenatural con Dios. Entonces, los milagros existen para decirnos que hay vida más allá de lo que la ciencia puede explicar. Gracias a Dios por la ciencia, pero la ciencia no puede responder a todas nuestras preguntas e inquietudes. Por eso dicen que el siglo XXI es el siglo de la religión y de la espiritualidad. Porque el siglo XX fue el siglo de la ciencia y la ciencia no pudo responder a las preguntas más hondas de nuestro corazón y de nuestra vida. La segunda respuesta a nuestra pregunta: ¿para qué existen los milagros? Para llevarte a tener una relación correcta con Dios. En nuestro texto aparecen los fariseos y esos son un contraejemplo de nosotros. Jesús los llama en el verso 39 y el verso 45 generación malvada. Y la razón por llamarlos así es porque en el capítulo anterior Jesús mismo ya ha dicho: ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, si se hubieran hecho en Tiro y en Sidón los milagros que se hicieron en medio de ustedes, ya hace tiempo que se habrían arrepentido con muchos lamentos. El milagro es dado por Dios para llevar a las personas al arrepentimiento, no al consumismo religioso o a la manipulación de lo espiritual. El milagro es dado para dirigirnos hacia el arrepentimiento. Y nuestro texto precisamente presenta de parte del Señor unos recursos de la palabra de Dios para guiarnos al arrepentimiento cuando estamos en contacto, cuando entendemos nuestra relación sobrenatural con Dios. La primera respuesta de Jesús para los fariseos en el verso 39 es que no les dará esa señal. Ahora es algo que uno pasaría tiempo meditando, porque ¿a qué se refiere? Porque después Jesús sigue haciendo señales, pero sobre todo es que la respuesta no, en ese momento específico, es ya algo sobrenatural de parte de Dios, pero también anuncia un milagro extraordinario más adelante y tiene que ver con la resurrección. Les hablaré de eso a continuación. Pero otra cosa que hace el Señor es proveer un ejemplo, el ejemplo de Nínive. El ejemplo de Nínive es muy interesante para ustedes que han venido con nosotros leyendo la Biblia en un año y que ya pasaron por la historia de Jonás. Sobresale esto en Jonás. Jonás es casi el único de los profetas menores que vive experiencias de milagros. ¿Se dieron cuenta de eso? Los demás profetas no vieron multiplicar panes ni sanar enfermos. Eran profetas profundamente comprometidos con su relación con Dios, que denunciaban el pecado. Pero no nos dice de milagros para Jeremías, ni para Miqueas, ni para Amós, ni para Abdías, ni para Habacuc, ni para Joel. Pero en caso de Jonás hay muchos milagros, pero son de esos milagros que uno no quiere, ¿cierto?
¿Usted le gustaría pedirle al Señor el milagro de que se lo trague una ballena y esté 3 días en el vientre? Va a salir vivo, el Señor se lo asegura, pero quisiera ese milagro. Quisiera el milagro de una tormenta en el mar, que todo el mundo lo acuse a usted y lo tiren después al agua. Quisiera el milagro de que crezca una planta y le dé sombra, pero inmediatamente Dios la destruya. ¿Quiere esa clase de milagros? Y esos milagros son muy particulares, porque este es el profeta rescatado de la deserción, el profeta que estaba en desobediencia y Dios lo trae, hace milagros para traerlo. Y Nínive, yo creo que se dio cuenta de esto, pero el profeta predica en Nínive. Nínive no vio milagros, pero sí vio la predicación más breve y más pobre de la historia. Esta fue la predicación: en 3 días serás destruido. Punto. ¿Quiere esa clase de predicación? Pero Dios la usó y milagrosamente toda la ciudad se convirtió en el milagro más grande, la conversión de corazones, y se ocurrió por esa predicación, la más breve y la más pobre predicación de la historia, y Dios la usó, hizo el milagro de la conversión. Y por eso Jesús les dice: en el día del juicio se levantarán y condenarán esta generación, porque esta generación ha visto milagros. Usted ha visto milagros permanentemente, de provisión, de providencia de Dios, de concurrencia de Dios, de milagros directos de Dios en su vida. Y aún así no está viniendo arrodillado a Dios, sino que sigue detrás de sus ídolos de dinero, de fama, de la belleza, del poder. Bueno, también cuenta la historia de la reina de Sabá, o la reina del sur, que vino donde Salomón diciendo: tú tienes una sabiduría que yo no he podido encontrar en ningún lado, que no se adquiere en las universidades ni con los grandes científicos. ¿Qué es lo que tienes tú? Bueno, todo esto apunta a la responsabilidad del ser humano frente al milagro. A mí me encanta leer cuando yo comparto el evangelio con las personas, porque muchas veces les pregunto: ¿has estado en alguna situación donde estuviste a punto de morir? Y casi todas las personas ya adultas dicen: sí, yo estuve en esta situación y en esta, que no tuve ninguna explicación. ¿Cómo me salvé yo? Y yo le digo: es porque Dios te está mostrando milagros para traerte a ti. Y me encanta leer con ellos Romanos capítulo 2, verso 4. ¿No ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? Y de nuevo aparece el tema de que las intervenciones de Dios son para llevarnos al arrepentimiento. Las intervenciones de Dios no son para llevarnos a una religiosidad barata que sigue consumiendo y pidiendo milagros para ser el centro de su vida y tener más ídolos de riqueza, poder y belleza. Los milagros que Dios hace en la creación es para llamarnos, porque somos seres responsables ante Él, y llamarnos a la salvación en Jesucristo. Y tal vez conocen la historia del hombre que, así, con esa actitud quizás de fariseo y de científico, se paró frente a un campo abierto y dijo: Dios, si existes, dame una señal. No en esa forma en que y piensan que Dios se va a rebajar a ese nivel de satisfacer todas sus cosas. Y bueno, no pasó nada. Volvió y gritó con todo su orgullo: Dios, si existes, dame una señal. Y un campesino que pasaba por ahí le dijo: ¿sabes qué? Ya tienes la señal. Si tú le hablas de esa manera a Dios y no te fulmina con un rayo, ya tienes tu milagro. Y es lo que dice Romanos 2:4. ¿No ves que la bondad de Dios, su tolerancia y su paciencia deberían llevarte al arrepentimiento? Bueno, la tercera respuesta a nuestra pregunta: ¿para qué existen los milagros?, tiene que ver con una palabra del Nuevo Testamento, la que más se usa para describir el milagro, y es la palabra señal. ¿Han pensado en esa palabra? Las señales existen para señalar, y esta es la respuesta. Los milagros existen para mostrarte, o para que conozcas los propósitos de Dios en Cristo Jesús. En primer lugar, señalar a Jesús como el único camino, verdad y vida. Estos fariseos estaban allí tratando de negar la divinidad y el ser Mesías de Jesús, pero esas señales eran para señalar la fuente
de los milagros, y por eso les propone la resurrección como una señal mayor. 3 días, 3 noches en el vientre de la tierra. Esa es la señal mayor, Jesucristo resucitado y ascendido. Esa es la señal mayor que la humanidad debe ver. Pero no sé si les gusta ver ese contraste que hay aquí en el texto, el contraste entre Jesús y Jonás, el contraste entre Jesús y Salomón, porque está diciendo aquí hay uno más grande que Jonás es el profeta que ve muchos milagros, pero va huyendo de la voluntad de Dios. Jesús es el profeta que cumple la voluntad de Dios. Jesús no hacía milagros para sí mismo, sino para otras personas. Nuestro apetito de milagros casi siempre es profundamente egoísta. Qué bueno que a mí me respondieran así. Yo voy donde el pastor que me promete, qué sé yo, para poder tener eso para mí. Jesús no, Jesús era el hombre para los demás, era el que hacía el milagro para el otro, y su entrega de vida perfecta, su muerte, su resurrección, su ascensión. Y a esto es lo que señala en este contraste, pero también con Salomón, porque Salomón tenía sabiduría, pero sabiduría aquí. La vida de Salomón fue un desastre. Pero Jesús tiene una vida perfecta, no solo conocía los propósitos del Padre, sino también que tenía una vida perfecta para ofrecerla en lugar tuyo y mío. Los milagros señalan a Jesús. Si un milagro no señala a Jesús, es un milagro falso. Es un milagro desorientador, es manipulación religiosa y espiritual. Estás engañado. Si cuando te ocurre algo extraordinario no miras a Jesús de Nazaret, que es la esperanza para el hombre arrepentido. Bueno, los milagros también señalan el futuro que Jesús asegura. Esto es lo que más me interesa cuando he orado por ustedes y delante del Señor por este tema, es el tema del futuro. Los milagros señalan al futuro. Hebreos capítulo 6 dice que los que entramos en contacto con Cristo Jesús participamos de los bienes venideros. En otras palabras, los milagros son un anticipo, una muestra, una degustación de la eternidad futura. Como los espías que envió Josué, Jesús en el Antiguo Testamento es Josué. Josué envió a los espías, o fue uno de los espías enviados por Moisés, y trajo de la tierra prometida a Josué estas frutas maravillosas para mostrarle al pueblo que era verdad lo que los esperaba en el otro lado. Aún así la mayoría no creyó. Cuando el Señor nos permite ver milagros extraordinarios, está dándonos unas pruebas, lo que llama Phil Yancey, los rumores del más allá. Como diciéndote, mira, si Dios te hace un milagro hoy, te da una provisión o te sana, de todas formas te vas a volver a enfermar, ¿ok? Aún el mismo Lázaro que fue resucitado, de todas formas se murió. O ustedes han visto a Lázaro caminando por ahí, ya él murió. Y precisamente eso es. Estas son solo muestras de algo que está en el futuro para el pueblo de Dios. La lectura de Romanos 18. Considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Cosas mayores. Por eso en 1 Tesalonicenses capítulo 1 verso 10 se describe a los cristianos como los que creyeron para esperar. Tu fe en Cristo Jesús, mi fe en Cristo Jesús, que ha sido un regalo del cielo, es para que pensemos y esperemos lo que Dios tiene para nosotros. Juan 14, voy a preparar lugar para ustedes. El milagro no es más que una muestra de lo que viene en el futuro para nosotros. Bueno, Jesús termina el texto con una parábola. No sé si les pareció extraña esa parábola. Si leyeron bien, les pareció extraño cómo Jesús termina esta historia, contando una parábola sobre el tema de la liberación. Un hombre es liberado de demonios, la casa queda limpia, barrida, aseada. El demonio viene a visitar el barrio de nuevo y dice, oh, está muy limpiecita la casa, pero no está habitada. Entonces llama a 7 demonios peores que él y vienen, y el estado postrero es peor, dice. Ese es el punto de Jesús. Si solo recibes el milagro, pero tu casa no es habitada por el autor del milagro, tu estado es peor. Por eso estas religiones, estas iglesias, estos cultos falsos que solo enfatizan el milagro y el poder, están llevando a la gente a un estado peor.
Porque terminan idolatrando el dinero, idolatrando el poder, idolatrando la fama, idolatrando las cosas que les dan en milagros y no arrodillados en arrepentimiento y fe adorando a Cristo. Sí tenemos un apetito excepcional por los milagros. Sí, los milagros nos muestran que somos responsables ante Dios. Sí, los milagros nos llevan a arrepentirnos delante de Él. Sí, los milagros nos señalan que quienes hemos creído en Cristo nos espera plenitud y gozo eterno. En un sentido, el cielo podría definirse como el lugar del milagro sin fin. Oremos. Señor, al leer esta porción de la palabra, nosotros reconocemos nuestra debilidad y venimos delante de ti. Ayúdanos, Padre, a buscarte. Cuando tú nos das ojos para ver lo que tú haces, a arrepentirnos y a creer más y más en ti. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Cuando decíamos, aunque no pueda ver, está sobrando, sé que está sobrando. Hazlo así, Padre, para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Señor, estamos agradecidos contigo esta mañana por tu palabra que ha sido expuesta. Gracias por este tiempo de adoración, de comunión en esta normalidad que nos toca enfrentar en este tiempo, pero gozosos, Señor, porque como meditábamos en tu palabra, tú cuidas de manera providencial y nosotros nos gozamos con verte a ti. Señor, te pedimos que en esta nueva semana que está iniciando, tú nos permitas apreciar todo lo que tú haces de tal manera, Señor, que podamos ser rendidos ante ti en arrepentimiento y en fe. Ayúdanos, Padre, para que nuestros ojos se abran a tus obras, Señor, para que, como decía la canción, aunque no podamos ver, Señor, tengamos la certeza que en tu palabra hay, que tú siempre estás llevando a cabo tus planes y tus propósitos. Bendice a tu iglesia en esta nueva semana, Señor, por favor, guárdanos y protégenos, que donde quiera que vayamos y estemos, tu gracia sea con nosotros y nosotros podamos ser luz a muchos. Te lo pedimos, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, queridos hermanos, que el Señor los bendiga. Les pedimos para finalizar que salgamos de atrás hacia adelante para que podamos mantener el orden y así nos ayudan en los protocolos de seguridad. Que el Señor los bendiga. Un feliz día para todos, a los que nos acompañaron de manera virtual allá en sus casas también, que el Señor les bendiga.